¿Alguna vez te has sentido tan acorralado que podías sentir el aliento de la derrota en tu nuca? Imagina esto. Estás escondido en una cueva oscura. El rey Saúl y todo un ejército te pisan los talones, y tu única salida parece ser el abismo. La mayoría de nosotros entraría en pánico, pero David hizo algo que desafía toda lógica humana. Él no solo oró, él activó un código de guerra espiritual que literalmente hizo que la tierra temblara. ¿Sabías que el Salmo 18 no es solo un poema bonito, sino una frecuencia exacta para invocar el poder más violento y protector de Dios cuando estás al borde del colapso? Casi nadie nota el detalle oculto en el versículo 7, donde el cosmos entero se sacude por el grito de un solo hombre. En este video no te voy a enseñar religión, te voy a revelar el código secreto de David para que pases de ser la presa a ser el conquistador. Quédate conmigo, porque después de conocer esta clave, tus desafíos más grandes van a empezar a temblar ante ti. ¿Estás listo para que el cielo se abra a tu favor? David no era un superhéroe de leyenda, era un hombre de carne y hueso, con el corazón latiendo a 1000 por hora, mientras se escondía en la humedad de las cuevas. Pero en ese silencio absoluto, mientras el rey Saúl lo cazaba como a una presa, David desbloqueó algo extraordinario. El Salmo 18 no es simplemente un poema religioso, es un manual de guerra, un código de supervivencia que David redactó mientras las cuerdas de la muerte lo envolvían. Hoy no vamos a leer versículos al azar, vamos a descifrar la tecnología espiritual que David utilizó para pasar de ser un fugitivo aterrorizado a un rey invencible. Si sientes que tus problemas son muros imposibles de escalar, quédate conmigo, porque vamos a revelar por qué David llamaba a Dios su roca y su escudo, en medio de la batalla más feroz de su vida. Vamos a descubrir cómo activar ese mismo poder que hace que los cielos se inclinen a tu favor cuando lanzas un grito de auxilio desde lo más profundo de tu angustia. Prepárate, porque este no es el típico estudio bíblico, es el mapa exacto para que tú también salgas de tu cueva y conquistes tu destino. El código está frente a ti y es momento de usarlo. Imagínate por un momento estar en los zapatos de David. No estás en un palacio, estás en una cueva oscura, con el frío calándote los huesos y el eco de las armaduras de los soldados de Saúl resonando en las paredes. El problema principal de David no era solo un enemigo externo, era la sensación asfixiante de que el mundo entero se cerraba sobre él. En el Salmo 18, él usa palabras crudas, habla de las ligaduras de la muerte que lo envolvieron y de los torrentes de perversidad que lo atemorizaron. ¿Alguna vez te has sentido así, como si estuvieras atrapado en un laberinto sin salida, donde cada esfuerzo por escapar solo te hunde más? Parece ganar la batalla. Pero es precisamente en este abismo de desesperación donde David activa un interruptor espiritual que la mayoría de nosotros ignora. Es aquí donde el código secreto empieza a latir. Aquí es donde la mayoría de nosotros cometemos el error más grave. Cuando el mundo se nos cae encima, nuestra reacción instintiva es mirar fijamente al problema. Nos enfocamos tanto en el gigante que tenemos enfrente, en esa deuda que no se paga o en esa crisis familiar, que terminamos hipnotizados por el miedo. David pudo haber caído en esa misma trampa. Pudo haberse quedado analizando las tácticas de Saúl o contando cuántos soldados venían a por él. ¿Y sabes qué? Si lo hubiera hecho, hoy no conoceríamos su historia. El error común es creer que necesitamos más fuerza física, más dinero o mejores estrategias humanas para ganar batallas que son, en esencia, espirituales. Nos desgastamos tratando de empujar la pared con nuestras propias manos, olvidando que la verdadera victoria no nace de cuánto luches tú, sino de a quién invocas mientras estás en el suelo. Muchos leen el Salmo 18 como una simple canción de victoria lejana, pero se olvidan de que, antes de la corona, hubo una rendición total ante Dios. Si sigues intentando resolverlo todo con tu lógica limitada, te vas a agotar. David entendió que su fuerza no venía de su espada, sino de su roca. No te equivoques, el enemigo no le teme a tu esfuerzo, le teme al código que David activó. Pero, ¿qué sucede si te quedas ahí, atrapado en tu propia fuerza? Las consecuencias son devastadoras. Cuando intentas cargar el peso del mundo sobre tus hombros, terminas por quebrarte. El silencio de la cueva deja de ser un refugio para convertirse en tu propia tumba emocional. Empiezas a sentir que el aire se agota, que los muros se cierran y que, finalmente, el enemigo, ese miedo, esa deuda, esa enfermedad, ha ganado la partida antes de que siquiera lances la primera piedra.
David sabía esto perfectamente. Si él se hubiera quedado confiando solo en su astucia o en su espada, hoy no estaríamos hablando de él. Se habría convertido en una nota al pie de página, en otro hombre olvidado que sucumbió bajo el peso de sus problemas. El agotamiento espiritual es real. Es ese punto donde dejas de luchar, porque tus ojos ya no ven una salida, solo ven sombras. Es el vacío que queda cuando tu ego se queda sin respuestas. Y es precisamente en ese abismo, en esa oscuridad total, donde el peso de la derrota se siente más real que el aire que respiras, donde David entendió que seguir por ese camino solo lo llevaría a un final inevitable, el olvido. Pero entonces, en el punto más oscuro de esa cueva, algo cambió. David no encontró una salida física, encontró una frecuencia espiritual. El Salmo 18 no es solo un poema, es una clave de acceso al poder más grande del universo. ¿Sabes qué hizo David? Dejó de gritarle a sus problemas y empezó a rugirle a su Dios. Entendió que su debilidad no era su final, sino el escenario perfecto para una intervención divina. Aquí está el secreto. David no llamó a un Dios lejano, llamó a su roca, a su castillo, a su libertador. En ese instante, el cielo se rasgó. La Biblia dice que la tierra tembló porque Dios se indignó al ver a su hijo sufriendo. Imagina eso, el creador del cosmos moviendo el cielo y la tierra solo para rescatarte a ti. La revelación es esta. Tu oración no es un susurro al vacío, es un estruendo en el trono de Dios que activa un rescate inmediato. Cuando David entendió que Dios no solo lo escuchaba, sino que descendía en medio de la tormenta para pelear por él, su miedo se transformó en una autoridad que ningún gigante podía detener. Y hoy, ese mismo código está en tus manos. ¿Cuál fue ese código? Presta mucha atención, porque esto cambia las reglas del juego. David no se limitó a pedir ayuda. Él activó una tecnología espiritual que transformó su realidad. En el Salmo 18, lo primero que hace no es quejarse de Saúl o del hambre. Él dice, «Te amo, Jehová, fortaleza mía». Esa es la primera clave, conexión emocional antes que la petición. Luego viene el secreto que pocos ven. David deja de mirar las paredes de la cueva y empieza a renombrar su mundo. Llama a Dios su roca, su castillo y su libertador. ¿Entiendes lo que hizo? Redefinió su entorno. Si Dios es su roca, la cueva ya no es una prisión, es un santuario. Si Dios es su escudo, las flechas de sus enemigos ya no tienen poder. El código secreto es este: dejar de contarle a Dios cuán grande es tu problema y empezar a decirle a tu problema cuán grande es tu Dios. David describe a un Dios que inclina los cielos y cabalga sobre querubines para rescatarlo. Cuando entiendes que tu clamor llega directamente al trono del Creador, el miedo se disuelve. No es optimismo barato, es posicionamiento espiritual. Es pasar de ser una víctima acorralada a ser un guerrero respaldado por el cielo. Pongamos esto en tu realidad actual. Imagina que ese gigante que te persigue hoy no es un soldado con espada, sino una deuda que no te deja dormir, una crisis familiar que parece no tener fin, o ese miedo constante al fracaso que te paraliza cada mañana. David nos enseñó que el código no se activa simplemente gritando al problema, sino hablándole directamente a tu propia alma sobre quién es realmente tu roca. ¿Cómo se aplica esto hoy mismo? Se ve así. Cuando el informe médico dice que no hay esperanza, tú te detienes, respiras profundo y en lugar de buscar culpables, declaras con la misma convicción de David: Jehová es mi castillo y mi libertador. No es una frase bonita para colgar en la pared, es un cambio radical de frecuencia. Significa dejar de pelear con tus puños cansados para permitir que la fuerza del Altísimo mueva las piezas por ti en el tablero de tu vida. Si estás en medio de una tormenta laboral, el ejemplo es simple. Deja de mirar el tamaño de las olas y empieza a medir la estatura de quien camina sobre ellas. David no venció porque fuera el más fuerte, sino porque entendió que la batalla no era suya. Hoy, tu victoria comienza cuando sueltas el control. Recuerda la noche más oscura de David. Saúl y sus hombres lo tenían rodeado. El sonido de las espadas chocando contra las rocas era el único recordatorio de que su tiempo se acababa. David estaba agotado, con el polvo de la persecución en sus pulmones. En ese instante no gritó por una tregua, ni buscó una espada más afilada. Él invocó el código. Empezó a declarar: Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. De repente, algo sobrenatural ocurrió.
No fue solo un sentimiento, fue como si el cielo mismo se rasgara. El Salmo 18 describe que la tierra tembló, que el humo subió de su nariz, y fuego de su boca consumió. Pero vayamos mucho más profundo, porque aquí es donde la mayoría pierde el hilo. Lo que David entendió en la oscuridad de esa cueva no fue un simple rezo de emergencia para salir del paso, fue un cambio radical de identidad. Escucha bien, David no llamó a Dios su roca solo porque sonara poético o bonito. Lo hizo porque sintió en sus entrañas que el suelo bajo sus pies, que antes era pura arena movediza de ansiedad, de repente se transformaba en granito sólido. En el Salmo 18 se nos describe a un Dios que no se queda como espectador, sino que inclina los cielos y desciende, haciendo que la tierra tiemble bajo sus pies. ¿Logras dimensionar lo que esto significa para tu situación actual? Significa que cuando activas este código de David, no estás pidiendo un milagro pequeño, estás invocando al soberano del universo para que interrumpa la lógica de tu crisis. David no buscaba que sus problemas se esfumaran, buscaba que su perspectiva fuera más alta que sus enemigos. Entendió que la batalla no era contra Saúl, sino una plataforma para demostrar que cuando tú te debilitas, la roca se vuelve más visible. No se trata de sobrevivir, se trata de reinar sobre el caos. ¿Y qué pasó cuando David activó este código en la vida real? El resultado fue algo que desafía toda lógica humana. No solo sobrevivió a la cueva, salió de ella con una fuerza que no era la suya. Escucha bien, David no dice simplemente «me escapé». Él dice «Dios me dio pies como de cierva y me hizo estar firme en las alturas». ¿Te das cuenta de la magnitud de esto? El hombre que estaba acorralado, de repente estaba por encima de sus problemas. Las cadenas de ansiedad se rompieron y el miedo que lo paralizaba se convirtió en un motor de valentía pura. Saúl seguía allí afuera, los ejércitos enemigos seguían buscándolo, pero David ya no era una presa. Se convirtió en un guerrero ungido porque entendió que su victoria no dependía de su espada, sino de quien lo sostenía. Cuando aplicas el código del Salmo 18, el resultado no es solo que el problema desaparece, sino que tú te transformas por completo. Te vuelves inquebrantable. Empiezas a ver los obstáculos no como muros, sino como escalones. La oscuridad que antes te asfixiaba se convierte en el escenario de tu mayor milagro. Ese es el poder real. Pasas de estar escondido en una cueva a reinar sobre tus propias circunstancias. Para activar este código en tu vida, necesito que hagamos un alto total. El cambio de mentalidad real ocurre cuando dejas de ver tu problema como una montaña insuperable y empiezas a ver a Dios como la roca sobre la que estás parado. David no dijo simplemente «Dios es fuerte». Él gritó «Jehová es roca mía y castillo mío». ¿Notas la diferencia? Es pasar de la teoría a la protección absoluta. La mayoría de nosotros cometemos el error de orar desde el miedo, suplicando que el gigante se vaya. Pero el código de David te enseña a hablarle al gigante desde una posición de autoridad. Tienes que dejar de identificarte con tu crisis. Ya no eres la persona con deudas o el que fracasó en su relación. Eres el guerrero que tiene al arquitecto del universo como su escudo personal. Este cambio de mentalidad es como encender la luz en una habitación que siempre estuvo oscura. Los monstruos no desaparecen porque los persigas, se desvanecen porque la luz revela que nunca tuvieron poder sobre ti. Hoy, el desafío es este. Deja de mirar el tamaño de la tormenta y empieza a reconocer la magnitud de quien camina a tu lado. Tu victoria no empieza cuando cambian tus circunstancias, empieza en el segundo exacto en que decides quién tiene la última palabra en tu historia. Escúchame bien, porque esto es lo que separa a los que simplemente sobreviven de aquellos que realmente conquistan sus batallas. Tu oración no puede ser solo una lista de quejas, tiene que convertirse en tu declaración de guerra. El consejo más potente que puedo darte hoy, extraído directamente del ADN del Salmo 18, es que dejes de hablarle a Dios sobre el tamaño de tus gigantes y empieces a hablarle a tus gigantes sobre el tamaño de tu Dios. Cuando David gritó desde la profundidad de la cueva, no estaba simplemente pidiendo un favor. Estaba reconociendo que su verdadera fuerza no residía en su astucia o en su espada, sino en su roca inconmovible. Hoy te desafío a hacer esto.
Toma ese problema que te quita el sueño y en lugar de hundirte en el victimismo, levántate con autoridad y declara: Jehová es mi roca, mi castillo y mi libertador. No lo digas como un simple rezo repetitivo, dilo con la certeza de quien sabe que el dueño del universo está moviendo cielos y tierra a su favor. El código secreto de David solo se activa cuando tu confianza es más ruidosa que tu miedo. No esperes a que la tormenta se calme para cantar victoria. Canta ahora, para que la tormenta entienda que no tiene poder sobre ti. No te vayas de este video pensando que el Salmo 18 es solo un poema antiguo o una historia bonita de un pastor que se convirtió en rey. No te equivoques. Lo que tienes frente a ti es un mapa de guerra espiritual diseñado específicamente para tu alma. David no escribió estas palabras desde la comodidad de un trono de oro, las escribió con el sudor frío de quien sabe perfectamente que sin la intervención divina no llegaría al amanecer. Hoy ese mismo código de David está latiendo, esperando ser activado en tu propia vida. Entiende esto con claridad. Tus gigantes no se rinden ante tu intelecto, ni ante tus contactos, ni mucho menos ante tu cuenta bancaria. Se rinden ante el Dios que decides adorar justo en medio de tu peor tormenta. No importa si hoy sientes que estás atrapado en una cueva de soledad, de deudas o de una enfermedad que parece no dar tregua. Si te atreves a declarar con convicción que Él es tu roca, tu castillo y tu único libertador, el mismo cielo que se estremeció para rescatar a David se moverá a tu favor ahora mismo. Tienes el arma más poderosa del universo en tu fe. No permitas que el miedo dicte el capítulo final de tu historia. Levántate, activa el código de la confianza absoluta y mira cómo tus enemigos espirituales retroceden. Porque si Dios es tu fortaleza inexpugnable, nadie puede detener tu propósito. El Salmo 18 es tu decreto de victoria hoy. Créelo, aprópiate de él y camina como el vencedor que Dios ya diseñó. Hoy sales de aquí con algo más que una historia. Sales con una armadura. El código de David no es un secreto guardado bajo llave. Es una invitación abierta para que dejes de pelear en tus propias fuerzas y permitas que el Creador del universo sea tu escudo y tu fortaleza. Recuerda siempre, tu victoria no depende de cuán grande sea el gigante que tienes enfrente, sino de cuán cerca estés de la roca que te sostiene. Si este mensaje ha resonado en tu corazón y sientes que es el empujón que necesitabas para tu batalla actual, te pido dos cosas. Primero, suscríbete y activa la campanita para que sigamos descifrando juntos estas verdades eternas. Segundo, escribe en los comentarios, Dios es mi roca, para declarar tu victoria hoy mismo. Comparte este video con alguien que esté a punto de rendirse. Podría ser el mensajero que cambie su historia. La moraleja es simple pero poderosa. David no venció porque fuera el más fuerte, sino porque sabía exactamente quién peleaba por él. No intentes ser el héroe solitario de tu propia vida. Deja que el guerrero invencible tome el mando. Nos vemos en el próximo video.